Vamos a ver, yo voy a leer un escrito que mi hermana, muy breve, mi hermana la pequeña no ha podido venir, pero lo ha escrito para este acto. Somos seres humanos que nacimos con la inigualable condición de mujeres. Interiormente nuestras venas inyectan sangre a nuestro corazón y a nuestro cerebro sentimientos, ideas, sueños e instintos. La vida nos va moldeando con taladros de llanto, pero renacemos cada día de nuestras cenizas como el ave fénix, más fuertes, más seguras, más libres, porque nuestro corazón está lleno de amor, de fortaleza, de afán de superación, y cada día nos levantamos orgullosas de ser mujeres. Y ahora voy a hacer una aportación personal. Hace 100 años, mujeres obreras en Rusia salieron a la calle al grito de pan, paz y libertad. Hoy, 100 años después, en muchos lugares del mundo, las mujeres siguen demandando derechos básicos para acceder a la cultura, educación, política y trabajo en condiciones de igualdad. Hoy, y los 364 días restantes del año, expreso públicamente mi reconocimiento a todas las mujeres luchadoras del pasado y del presente. Muchas gracias. Paqui Silva. Hola, buenos días. Podría ser un texto triste, realista, lleno de datos, indignado, pero he decidido que no lo sea. Sí, vale. Podría ser un texto triste, realista, lleno de datos, indignado, pero he decidido que no lo sea. El poder de los gestos pequeños. Cuando era pequeña soñaba sueños grandes a los que no sabía poner nombre, como tampoco sabía nombrar las pesadillas. Tenían en común la magnitud y que me incitaban a hacer cosas importantes con las que cambiar el mundo. El tiempo, la edad y la experiencia se encargaron de matizar unos, dar forma a otros, desechar alguno, guardar en el arcón de las cosas por hacer antes de morir alguno más, reducirlos todos a una medida manejable, realista y asequible. Entre ellos, uno ocupa un lugar permanente, destacado y tiene vida propia. Soñaba entonces, aunque no lo supiera, que nada nos hacía diferentes, a hombres y mujeres, a pesar de las diferencias. Sueño ahora, sabiéndolo, que esa certeza íntima de la que nadie tuvo que convencerme, se hace realidad. Ese sueño sigue siendo grande y sí tiene nombre. Creí que podríamos vivir en un mundo en el que las mujeres no tuviéramos que abrirnos paso a paso, paso a brazo partido, con arrojo y coraje, audacia y valentía, y compartir la vida unas y otros sin tanta oposición, tanta lucha, tanto dolor, tanta muerte. Mientras sigo creyendo y sigo esperando que el legislador legisle, el ejecutivo ejecute y el juez juzgue, que quien tiene la obligación de hacerlo genere las condiciones legales idóneas para que tantas desigualdades se deroguen y neutralicen, desaparezcan definitivamente las heridas de guerra y la guerra misma, nos marquen un camino con el que transitar hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa quienes atesoran capacidad y sabiduría, deseo sobre todo recordar que cada día algo puedo, debo hacer yo, que cada gesto, cada acto y cada acción, mantenidos en el tiempo, apoyados en la certidumbre y sumados uno al siguiente, me acercan más al gran sueño. Al igual que soñaba sola lo que nadie podía alumbrar por mí, o al abrigo de las quimeras compartidas con las que caminábamos juntas, que sumábamos afinidades y dilemas, hoy, tantos años después, mi credulidad no me hace ser ingenua y he aprendido que 2 y 2 pueden ser 8 cuando arrimamos los hombros. Si somos muchos los que pensamos que además de esperar todas esas cosas imprescindibles y deseables, trabajamos para que ocurran. Un ejemplo es este acto. Nació de una idea de Carmen, con la que Dolores se puso a trabajar, a las que siguieron Sara, Luisa, Nines y María y Paz y Manoli y Sonsoles y Sonia y Mamen y un montón más de mujeres y algunos hombres, con los que hoy reivindicamos y celebramos el Día de la Mujer y decimos que todas y todos tenemos algo por hacer, un hombro que arrimar. Sigo creyendo en el poder de los grandes sueños y los gestos pequeños. Juanju.
Buenos días, agradeceros a todos vuestra presencia. Creo que aquí estamos muchos, pero faltamos muchos más. Sería interesante que la ciudadanía de Imier, una vez por todas, salga a la calle, abandone el sofá y salga a la calle a reclamar sus derechos, a reclamar la igualdad que todos hoy estamos reclamando. Mientras que no sea así, mucho me temo que esto irá para largo. Ojalá que nunca más lleguemos a celebrar este día, porque hayamos conseguido la libertad, la justicia y la igualdad social, cosa que de momento creo que nos va a costar bastante trabajo conseguir si entre todos no salimos a la calle. Voy a leer un texto. Voy a leer un texto de Andrés Moreno que habla sobre la palabra feminista. Esta palabra que en muchos casos es muy denostada por aquellos que culpabilizan a las mujeres muchas veces de lo que pasa. Y dice lo siguiente: me declaro feminista porque es esta palabra tan denostada en los últimos tiempos. Encuentro la clave de los cambios conseguidos o por llegar. Cuando pienso en todas las mujeres que me han acompañado a lo largo de la vida, me siento feminista. Con ellas las comparto todo: el deseo de una sociedad igualitaria, la defensa de los derechos humanos sin discriminaciones, la necesidad de una justicia sin sexo, de trabajos pagados en igualdad, de respeto a quien desee otra vida. Miro la historia y me siento feminista, porque habéis sido vosotras la que habéis estado detrás de todos los hombres empujando, para que consiguiéramos nuestros sueños, llorándonos en todas las guerras, amándonos y abrazándonos. Sois vosotras las que os enfrentáis a todas las crisis económicas de la vida, las que apoyáis a los que os rodean cuando las cosas vienen mal, las que estáis con los mayores, con los más pequeños, las que encontrando razones para seguir a pesar de todas las dificultades. Por eso, en este día siempre histórico, quiero estar a vuestro lado, al lado de todas las mujeres que se han dejado la vida en el camino, de las que son insultadas por defender sus derechos, por enarbolar la bandera del feminismo, de las discriminadas, de las golpeadas, de las asesinadas. Hoy me declaro feminista, porque creo que es una sociedad mejor e igualitaria. Gracias, estupendo. Bueno, ahora van a actuar otra vez la tuba. Mamen Martín de la Sierra. Por un planeta 50 por 50 en 2030. En todo el mundo, demasiadas mujeres y niñas dedican un número excesivo de horas a las responsabilidades del hogar. Habitualmente destinan a estas tareas más del doble del tiempo que los hombres y los niños. Ellas cuidan a sus hermanas y hermanos más jóvenes, a sus familiares ancianos, a las enfermas y los enfermos de la familia y realizan las labores del hogar. En muchos casos, esta división desigual del trabajo tiene lugar a expensas del aprendizaje de las mujeres y las niñas.
y de sus posibilidades de obtener un trabajo remunerado, hacer deporte o desempeñarse como líderes cívicas o comunitarias. Esto determina los patrones de desventajas y ventajas relativas, la posición de las mujeres y los hombres en la economía, sus actitudes y lugares de trabajo. Este es el mundo inmutable del trabajo sin recompensa, una escena familiar de futuros desolados en todo el mundo. Las niñas y sus madres sostienen a la familia con trabajo sin paga y su trayectoria de vida es muy distinta de la de los hombres del hogar. Queremos construir un mundo del trabajo distinto para las mujeres. A medida que crecen, las niñas deben tener la posibilidad de acceder a una amplia variedad de carreras y se las debe alentar a realizar elecciones que las lleven más allá de las opciones tradicionales en el área del servicio y la atención y les permitan conseguir empleos en la industria, en el arte, la función pública, la agricultura moderna y la ciencia. Tenemos que iniciar el cambio en el hogar y en la etapa escolar más temprana, para que no haya ningún lugar en el entorno de una niña o un niño donde aprendan que las niñas deben ser menos, tener menos y soñar a menor escala que los varones. Las mujeres y las niñas deben estar preparadas para formar parte de la revolución digital. Actualmente, solo el 18% de los títulos de grado en ciencias de la informática corresponden a mujeres. En todo el mundo se necesita un cambio significativo en la educación de las niñas, que tendrán que cursar las asignaturas troncales si han de competir con éxito por los nuevos empleos bien remunerados. En la actualidad, las mujeres representan únicamente el 25% de la fuerza laboral en la industria digital. Debemos lograr que funcionen mejor para las mujeres aquellas áreas de actividad donde ya están excesivamente representadas, pero reciben una baja remuneración, además de contar con escasa o nula protección social. Se trata, por ejemplo, de que exista una economía del cuidado sólida, que responda a las necesidades de las mujeres y las emplee a cambio de una remuneración. Ello requiere políticas macroeconómicas propician, que contribuyan a un crecimiento inclusivo y posibiliten una aceleración considerable del progreso, en beneficio de los 770 millones de personas que viven en la extrema pobreza. Gracias. Esto es, si te importa, ¿me lo puedes sujetar? Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias a las organizadoras del acto y a todas las personas que estáis aquí. Yo voy a hablar de dos de mis mujeres favoritas. Una en realidad es trasunto de la otra. Una es un personaje muy conocido por todos, que es Lisa Simpson. Todo el mundo la conocéis y en realidad Lisa Simpson es un trasunto de una mujer que es Rachel Carson, que fue una pionera científica, bióloga marina estadounidense y que, bueno, pues digamos que de alguna manera su personaje de ficción es un trasunto de este personaje que fue muy real. De Lisa Simpson no voy a decir nada, solo que todos podemos ver que es un poco lo que es un personaje que representa lo que les espera a muchas mujeres jóvenes en dos sentidos, tanto en su actitud de lucha, que es constante y continua, como en otra parte, que es la negativa, que es la recepción que suele recibir su actitud en el resto de personajes, que además lo que muestra es un ámbito muy íntimo. Pero bueno, como Lisa Simpson sale todos los días en la tele, vamos a hablar un poquito de Rachel Carson. Ella fue bióloga marina, como he dicho antes, se licenció en 1932 con la mayor nota en la Universidad Johns Hopkins y toda su carrera profesional la hizo vinculada al servicio de pesca de los Estados Unidos, hasta que, bueno, se retiró en 1952 siendo jefa del servicio de publicaciones. Y digamos que en esos primeros años todo su trabajo literario estuvo centrado en cuestiones de biología marina, siendo una pionera en este sentido porque fue la segunda mujer en trabajar en el servicio de pesca en 1932.
Hasta que, bueno, acabada la Segunda Guerra Mundial, decidí abordar un tema que empezaba a ser muy evidente, que era cómo la industria química bélica había trasladado todo su potencial a la industria química agroalimentaria. Entonces empezó a hacer una serie de investigaciones sobre el papel que tenía el DDT, sobre todo en los humanos y en los animales. El resultado fueron 20 años más o menos de lucha, hasta que por fin en el 62, después de documentar, ser rechazada, etcétera, etcétera, consiguió publicar Primavera Silenciosa en el New Yorker. Y a raíz de ahí, digamos que toda una serie de fuerzas dispersas del movimiento conservacionista, que hasta entonces no habían tenido un referente claro ni un aglutinador para iniciar su lucha, pues lo encontraron. En el 63, la administración estadounidense, gracias a la iniciativa de Carson, empezó a tomar medidas para prohibir el DDT, cosa que llegaría después de su muerte, lamentablemente, que fue en el 64. Y bueno, el libro favorito de nuestro personaje de ficción, que es Lisa Simpson, es Primavera Silenciosa, del que os voy a leer un trocito del primer capítulo, pero me gustaría también que cuando tengáis un rato busquéis otro libro suyo que se llama El sentido del asombro, que describe los paseos que ella hacía con un sobrino adoptivo que tenía, que se llamaba Roger desde muy pequeñito, y que, bueno, pues aparte de ser un manual de cómo estar en la naturaleza de otra manera, pues es toda una visión pedagógica en femenino de cómo vivir la ciencia y de cómo practicar la sensibilidad. El primer capítulo de Primavera Silenciosa se llama Fábula para el día de mañana, y dice así: había una vez una ciudad en el corazón de Norteamérica en la que todos los seres vivos parecían vivir en armonía con su entorno. La ciudad estaba enclavada en el centro de un mosaico de prósperas granjas, con campos de cereales y huertos, donde en primavera blancas nubes de flores se mecían sobre los verdes campos. En otoño, los robles, los arces y los abedules exhibían el esplendor de sus colores, que flameaban y titilaban a través de un fondo de pinares. Entonces los zorros ladraban en las colinas y los ciervos cruzaban silenciosamente los campos medio ocultos por las nieblas de las mañanas otoñales. A lo largo de las carreteras, el laurel, el durillo y el aliso, los grandes helechos y las flores silvestres, deleitaban el ojo del viajero la mayor parte del año. Incluso en invierno, los bordes de los caminos eran lugares de gran belleza donde incontables pájaros acudían a comerse las moras y las semillas de las cabezuelas de las hierbas secas que sobresalían de entre la nieve. La comarca era famosa por la abundancia y variedad de sus aves. Y cuando las riadas de aves migratorias se derramaban sobre ella en primavera y en otoño, la gente, llegaba desde grandes distancias para contemplarla. Otros iban a pescar en los ríos que fluían claros y fríos desde las montañas y que ofrecían sombreados remansos en que nadaban las truchas. Así había sido desde los días, hace muchos años, en que los primeros colonos levantaron sus casas, cavaron sus pozos y construyeron sus graneros. Entonces, una extraña plaga se extendió por la comarca y todo empezó a cambiar. Algún maleficio se había adueñado del lugar. Misteriosas enfermedades acabaron con las aves de corral. Vacas y ovejas se enfermaron y murieron. Por todas partes se extendió una sombra de muerte. Los granjeros hablaron de muchas enfermedades que amenazaban a sus familias. En la ciudad, los médicos se encontraban cada vez más confusos por las nuevas clases de afecciones que aparecían entre sus pacientes. Hubo varias muertes repentinas e inexplicables, no solo entre los adultos, sino entre los niños que de pronto eran atacados por el mal mientras jugaban y morían a las pocas horas. Había una extraña quietud. Los pájaros, por ejemplo, ¿dónde se habían ido? Mucha gente hablaba de ellos confusa y preocupada. Los comederos de los patios estaban vacíos. Las pocas aves que se veían se hallaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces. En las madrugadas que antaño fueron perturbadas por el coro de robines, pájaros gatos, tórtolas, arrendajos, chochines y multitud de otras voces de pájaros, no se percibía un solo rumor. Solo el silencio se extendía entre los campos, los bosques y las marismas. Muchas gracias. Muchas gracias. María Dolores Barrajón.